Bien, seguimos con ustedes de nuevo, amigos televidentes, en su programa Agenda Económica en compañía de doña Rosana Ruiz y Luis Núñez. En el segmento anterior, Rosana hizo una descripción brillante sobre la temática del tema que ha sido traído a nivel mediático de los medios sobre el uso de fondos de cuentas abandonadas en las diferentes entidades financieras, ya sean asociaciones, bancos. Y la explicación es muy clara, muy llana, y le da a ustedes, amigos televidentes, la oportunidad de entender lo que significa la Junta Monetaria, el Banco Central, la autoridad monetaria, con relación a las políticas y las directrices. Y qué interesante si ligamos este tema con el tema anterior que planteaba Luis, para que veamos la gran consistencia que tiene la institución financiera reguladora, el Banco Central de la República Dominicana, cuando el gobernador decía cuáles son las variables que entran en juego cuando un país está en crisis. Entonces ahí vemos también que lo mismo que dijo el gobernador se refería no a este país, sino a otro país, porque plantea 5 o 6 variables importantes en las cuales en ninguna de esas variables estamos en defecto. Y me trae también ahora con el tema de las cuentas abandonadas, cómo la prensa y los medios manejan una serie de informaciones. Hoy vi también a un medio haciendo alusión a uno de los informes, el informe de noviembre del Country Report de The Economy sobre República Dominicana, que dice que la proyección de crecimiento para el 2012 es de 4.1. Y ese medio decía, la República Dominicana solamente va a crecer un 4.1. Pero un 4.1, como decían ustedes en el primer segmento, es un indicador brillante para un mundo en crisis como el que está hoy en día, que es lo mismo que plantea el gobernador. Si tenemos un mundo en crisis y tenemos estabilidad en tasa de cambio, tasa de interés manejable, déficit fiscal controlable, o sea, todas las variables que inciden en un manejo de la política monetaria y financiera de un país están en este momento en el control de las autoridades, no en el descontrol de los agentes económicos. Hoy en día los agentes económicos son los primeros reconocedores del excelente manejo financiero de la política monetaria. Entonces ese también es otro indicador que nos debe de dar luz. Si unimos todo al tema del consumo de los Estados Unidos, entonces lo que tenemos es que propiciar este ambiente de certidumbre, de credibilidad, de expectativas positivas, que aparentemente, y creo que podría atreverme a predecir, que quizás nunca antes en un año electoral la República Dominicana va a entrar a un nuevo año con expectativas tan interesantes que vienen de camino, por ejemplo con el tema de la ley hipotecaria, del fideicomiso, todo lo que va a pasar a partir del año próximo, lo que ya está pasando con las expectativas, lo que ha pasado con la mesa de trabajo que se hizo con COPROFI, con las experiencias de Colombia, Venezuela, Brasil, o sea, creando toda una mesa, toda una plataforma de nuevas oportunidades, de nuevos mecanismos creativos, financieros, para que la República Dominicana tenga la capacidad. Y esquema de financiamiento novedoso también. Exactamente. Necesario. Y unido a eso también el tema del nuevo manejo que se le dará a la tasa de inflación, de hacer una tasa proyectada a tiempo, que tienen muchísimas ventajas para los agentes económicos en sus proyecciones de negocio, a nivel fiscal, en las expectativas que tienen, que ya saben cómo pueden asumir toda una serie de riesgos en cuanto a las inversiones requeridas. Entonces, lo que estamos viendo es que todo es cónsono con relación a un excelente manejo de la política monetaria y del órgano regulador, en este caso, que es el Banco Central. No así en otras instancias de gobierno, pero aquí sí vemos consistencia legal, consistencia jurídica específicamente, consistencia financiera, consistencia de política. Y más que todo, eso es lo que queremos los agentes económicos, y que el país vea que fuera de todo el entorno electoral y de todas las expectativas negativas que se puedan ceñir, y de todas las andanadas que vienen sobre la parte económica y del gran logro económico de la República Dominicana, producto de las expectativas de las elecciones, todas esas cosas se van cayendo solas, porque no hay ningún tipo de consistencia que las mantenga. Así es. Yo quería agregar, José Manuel, con relación a este cambio de cómo hacer la política monetaria. Desde hace casi 3 años y medio, de manera gradual, el Banco Central ha venido dando pasos en aspectos de mayor transparencia, comunicacionalmente, explicando las decisiones de política monetaria en un comunicado mensual, donde se le dice a los agentes económicos cómo sus tasas de referencia van a establecerse, por qué razón y cuál es la perspectiva que se ve
Anteriormente, el enfoque, casi todos los países manejaban sus programas monetarios, su política monetaria, que su objetivo central es estabilidad de precio, control de la inflación, a través de metas cuantitativas con relación a la liquidez, a los agregados monetarios, cuánto había en el medio circulante, en el M2 con los depósitos de ahorro y a plazo. Pero ¿qué resulta? En los últimos 10 o 15 años ha habido un proceso de modernización y diversificación del dinero, el dinero plástico con las tarjetas de crédito, de débito, distintos instrumentos, sistemas de pagos. Los pagos electrónicos. Los pagos electrónicos, las transferencias. Y entonces, tanto el Fondo Monetario, los organismos mundiales, todos los países desarrollados y subdesarrollados, pues se han ido moviendo para buscar mayor eficiencia y predictividad de la política monetaria a un esquema que en lugar de fijar agregados monetarios, se enfoque con una visión hacia adelante a fijar un rango de meta de inflación. Es decir, el banco anuncia y dice la meta de inflación que se espera para el cierre del 2012 estará entre un 5 y un 7%. Y sobre ese rango de meta va actuando la política monetaria, pero de manera previsora, no reactiva, esperando que sucedan las cosas, sino con una visión hacia adelante para ver la proyección. De esta forma, la variable principal que se va moviendo es la tasa de interés, y para ello el Banco Central manda la señal al mercado a través de su tasa de referencia de política monetaria, que es la tasa overnight, que es la que le paga a los depósitos que hacen los bancos con el excedente de cada día que va quedando. Si esa tasa va hacia la alza, quiere decir que la política se está haciendo un poquito más neutral o restrictiva. Si va a la baja, es una señal de que se va hacia una política más flexible o laxa, de acuerdo a que a condicionantes internos, entorno externo, que permitan garantizar el objetivo final del Banco Central, que mantener la inflación controlada, porque una inflación controlada es el mejor regalo que se le puede hacer a un país, porque hay certidumbre para la inversión nacional y extranjera. Si hay certidumbre para la toma de decisiones y para usted hacer sus planes de negocio, eso significa que va a seguir, va a haber crecimiento, va a haber empleo, va a haber un poder adquisitivo que la gente sabe qué planificar para su consumo como hogar, como empresa, y es el entorno. Un amigo mío me decía, que no es economista, ya yo entendí la estabilidad macroeconómica y la estabilidad de precios cuando la perdimos en el 2003 y el 2004. Mientras tanto, yo la veía como algo intangible de ustedes los economistas, del piso 12, del piso 11 del Banco Central. Pero cuando tuvimos devaluación, inflación, fuga de capitales, aumento de la pobreza, desempleo, decrecimiento, incertidumbre, que la gente no sabía si dolarizar, ahí entendí entonces lo que es al revés, la estabilidad macroeconómica. O sea, a veces el dolor y el sufrimiento es el mejor maestro para por nosotros superar los obstáculos, y yo creo que ese nivel de conciencia a todos los niveles, al ciudadano común. Mi electricista, Guillén, me decía, no, hay que mantener y preservar la estabilidad macroeconómica. Ya yo sé lo que significa tener una inflación controlada. Es algo que te dice, no, al ciudadano lo que hay que explicarle, por qué suceden las cosas, qué es lo que pasa. Este año, por ejemplo, la meta original era menor, pero ¿qué pasó? El choque externo del aumento de los precios de petróleo, el aumento de los bienes primarios como trigo, maíz, soya, sorgo, todo eso impactó no solamente a República Dominicana, a todos los países de la región y del mundo, y entonces ese componente de inflación importada se reflejó en lo que es la inflación interna, y por eso subió un poquito la meta. Pero son cosas que hay que explicarlas. De explicar eso, Rosana, es la siguiente. Yo conocí a una persona cuando la crisis estaba en su buena, una persona amiga, que había tomado $1 millón prestado cuando la tasa estaba creo que al 23/1. Cuando ella tomó ese dinero prestado, ella debía 33 millones de pesos. Cuando la tasa comenzó a subir y llegó al 50/1, el mismo millón de dólares ya costaba 50 millones de pesos. Es decir, su deuda por el tema de la inflación y de la crisis cambiaria se había más que duplicado, porque había pasado de 23 a 50 y pico de millones, dependiendo de cómo estuviera la tasa en un momento dado.
Imagínate lo que representa A la quiebra. para una persona que toma un dinero y que está esperando que las expectativas le ayuden a ella utilizar esos recursos, ponerlos a producir y repagar el servicio de la deuda con la producción de ese dinero porque lo tomó para invertir. Pero resulta que no solamente se le disparó la tasa y se le fue la deuda a 50 millones, sino que la empresa prácticamente se le fue a la quiebra por el efecto de la misma crisis. Entonces ya tú ¿Y eso sabes. es desempleo? Y ese es un simple ejemplo para que pobreza. ustedes vean lo que representa usted manejar una economía en las condiciones en que se manejó en ese momento y una tasa de cambio que se dispare y una inestabilidad de precios como la que vivimos en ese momento, porque eso le pasó a esa persona. Pero ¿qué no decir de los miles y miles y miles o millones de personas que tienen un salario reducido? Bueno, se fueron a la pobreza millón y medio de personas, porque simplemente el salario se le volvió nada con el tema de la inflación, no podían comprar nada con lo que estaban recibiendo. Entonces el peor castigo que tú le puedes dar a una sociedad, sobre todo a una sociedad necesitada, es precisamente tú hacer que se le disparen los precios, porque tú le estás quitando sus ingresos, le estás quitando prácticamente el poder de compra y su capacidad de alimentarse. Eso es por el lado del consumo. Pero si vamos otra vez a una pausa, José Manuel. Siempre me quedo ahí, siempre te quedas en la ahí, gatera, como dicen.